Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 11 de enero del 2022. El evangelio que estamos siguiendo es el de Mateo. Estamos en el capítulo 1, versículo 21-28. Vamos a meditar hoy. Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. ¿Eres el Santo de Dios? Jesús entonces les conminó diciendo: cállate, sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen? Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Preciosa lectura, ¿verdad, hermanos y hermanas? En este día martes, ya 11 días, acabamos de celebrar fin de año y ya nos vamos introduciendo poco a poco al nuevo año. Esperamos que este año pues sea de mucha dicha, mucha salud y prosperidad también, porque donde hay prosperidad material, también hay salud. Pero donde hay enfermedad, hay tristeza, hay dolor, hay angustia. Pero sobre todo tenemos que avanzar en la parte espiritual, que, como hemos dicho siempre, es parte de nuestra vida. Digamos, hoy en día estamos necesitados de personas que digan lo que creen y lo que viven. Personas que con autoridad, a eso podríamos llamarle la coherencia de vida, porque hoy hay mucho falso testimonio, muchos cristianos falsos que hay hoy. A veces aparentamos ser buenas personas, pero al final pues dejamos mucho que desear. Dice la palabra de Dios hoy que quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Eso es lo más importante hoy en día. Y no nos quedemos solamente en la parte religiosa. Hoy los padres de familia, ayer comenzaba yo a dar charlas de bautismo a algunas personas que llegaron, que van a bautizar este mes a sus hijos, y me doy cuenta que la mayor parte de católicos no conocen ni el ABC de la doctrina católica. ¡Qué barbaridad! Con razón el padre Mario ha querido que sean 4 charlas, digamos, que le demos a los padres y padrinos que van a llevar a sus hijos al bautismo. Es necesario, y hoy le apoyo al padre, porque ¿de qué sirve bautizar a niños y niñas si los padres no tienen conciencia de lo que van a recibir? Cuando el padre les dice en el altar: padres y padrinos, se comprometen ustedes
a educar a estos hijos suyos en el camino del Señor? Y todos dicen en coro, sí, nos comprometemos. Pero yo les decía, cuando ya están en el pollo campero, o en el centro comercial, en el restaurante comiendo, le están dando gracias al compadre. Gracias, compadrito, por ayudarnos a salir de este compromiso. ¿Cómo es eso? Se acaban de meter a un compromiso en la iglesia. ¿Y cómo es que hoy han salido de un compromiso? O sea que lo que hicieron allá frente al altar fue un show. ¿Cómo está eso? Entonces hoy necesitamos los padres que sean testimonio vivo de Jesucristo. Si queremos cambiar esta sociedad, si queremos cambiar también este tipo de cristianismo que tenemos, un cristianismo amorfo. Amorfo significa algo sin sentido. ¿De qué sirve que tengamos 1.300 millones de católicos? ¿Cuántos viven de acuerdo a lo que creen? Entonces, dice aquí que quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ahí en el versículo 21. Entonces, esta observación, digamos, inicial es impresionante. En efecto, la razón de la admiración, digamos, de los oyentes, por un lado, no es la doctrina, sino el maestro. Oiga bien, no aquello que se explica, sino aquel que lo explica. Y yo les decía a las personas, ¿les queda claro ahora lo que significa ser cristiano católico? Como que a mí me preguntan en otro país, ¿y cómo es tu país? ¿Qué tipo de gobierno tienen? ¿Cuáles son las ciudades más importantes después de San Salvador? Es un ABC de un ciudadano que debe de conocer su país. Si eso lo enseñan en primaria. Ahí está entonces, en efecto, la razón de la admiración de los oyentes, como decimos. Por un lado no es la doctrina, oiga bien, sino el maestro. No aquello que se explica, sino aquello o aquel que lo explica. ¿Ve? Y por otro lado, no ya el predicador visto globalmente, sino, digamos, remarcando o remarcado específicamente, Jesús enseñaba, dice ahí el Evangelio, con autoridad. Quiere decir que no es solo de palabra, sino también da testimonio. Primero Jesús da testimonio y por eso su predicación es muy eficaz. O sea, es decir, con poder legítimo e irrecusable. Esta particularidad queda, digamos, ulteriormente confirmada por medio de una nítida contraposición. No lo hacía como los escribas, dice ahí el Evangelio. ¿Ve? No lo hacía como los escribas, pero en un segundo, digamos, momento, la escena de la curación del hombre poseído por un espíritu maligno incorpora también a la motivación administrativa personal, digamos, el dato doctrinal. ¿Qué dice? El dato doctrinal es una interrogante. ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Expuesta con autoridad? Estaban admirados cómo lo hacía Jesús. Con razón lo seguían multitudes, porque lo importante no era lo que decía, sino cómo lo decía él. Sin embargo, notemos que el calificativo no está tanto, oiga bien, no es tanto de contenido como de singularidad. ¿Y qué significa esto? La doctrina es nueva. Y aquí otra razón de contraste. Jesús comunica algo, podríamos decir, inaudito. Inaudito. Nunca como aquí
este calificativo tiene sentido. Oiga bien. Inaudito es que ellos son los primeros en recibir aquella noticia. Añadimos también una tercera advertencia de Jesús. O sea, la autoridad proviene además del hecho que a Jesús dice, hasta los espíritus inmundos le obedecen. Nos encontramos entonces ante una contraposición tan intensa como las dos anteriores, a la autoridad del maestro y a la novedad de la doctrina. Hay que sumar la fuerza contra los espíritus del mal. Entonces, hermanos y hermanas, por la fe sabemos que esta liturgia de la palabra nos hace, digamos, contemporáneos de lo que acabamos de escuchar y que estamos comentando hoy. Preguntémonos entonces con mucha humildad, hermanos y hermanas, con una humilde, digamos, agradecimiento. Tengo conciencia de que ningún otro hombre ha hablado jamás como Jesús, la palabra de Dios. O podríamos preguntarnos, ¿me siento rico de un mensaje que tampoco tiene, digamos, parangón? ¿O me doy cuenta de la fuerza liberadora? Oiga bien, que Jesús y su enseñanza tienen la vida humana y más concretamente en nuestra propia vida. ¿Penetra esta palabra de Dios en su vida? Como ha penetrado tantas veces en muchas personas que han estado atentas a la escucha de la palabra. Es importante que nos preguntemos. Entonces, el amor de Dios no es algo que se pueda, digamos, aprenderse con unas normas, hermanos y hermanas, y preceptos. No es algo que pueda enseñarse, el amor, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que le llamamos persona o que le llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual a manera de semilla, oiga bien, que encierra en sí misma la tendencia al amor. Por eso yo les decía a los papás, a estos niños que van a bautizar el 23 de enero, Dios va a infundir en ellos 3 virtudes. Le llamamos virtudes infusas o teologales, como es la fe, la esperanza y la caridad. Quiere decir que es como un equipamiento para hacerle frente al mundo, pero que no depende de los niños, sino depende de sus papás y de la ayuda de sus padrinos, para que esto se desarrolle. Un niño puede ser bautizado, pero no le damos seguimiento. Yo puedo traer plantas a mi casa, a veces paso comprando plantas y las traigo, pero si no las cuido, ¿de qué sirve? No les echo agua, se van a secar, no les quito el monte que están alrededor, no sirve de nada. Entonces esas semillas que van a sembrar el 23 en estos niños, es responsabilidad de los papás, así como son bautizados en la fe de sus papás. Decía el Papa Francisco que la novedad de Jesús es que lleva consigo la palabra de Dios, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces Jesús busca el corazón de las personas
y busca acercar a Dios a las personas y a las personas a Dios. Así es. Entonces, su obra y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Ahí está, hermanos. Queremos renovar también nosotros esta sociedad como católicos. Tenemos que instruirnos, tenemos que conocer la doctrina que profesamos. Porque ¿cómo voy a defender yo la doctrina católica si no la conozco? Como dice San Pedro, que tenemos que dar razón o razones de nuestra esperanza. Por eso decía el padre Amatuli, un católico ignorante es un seguro protestante. Ánimo, mis hermanos, a buscar su iglesia, su parroquia, a formarse. Compre su catecismo de adulto, cómprelo. A usted no le debe de faltar la Biblia y el catecismo de adulto, no del niño. Catecismo de adulto, que es como la Biblia de grueso. Ay, búsquelo, comience a instruirse, busque su parroquia. Ahí hay personas que han estudiado para instruirlo a usted. Es necesario que defendamos también nuestra fe, no para pelear con otros, sino en la medida que yo conozco la doctrina, la vivo y le puedo enseñar a otros para que madure, para que esa fe inicial pueda llegar un día a madurar y poder dar frutos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.